La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en 3 poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santa Anna, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana. Generalmente la independencia de Texas se atribuye al centralismo, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada sin control de colonos norteamericanos y el interés expansionista de Estados Unidos. Al independizarse, el gobierno de México mantuvo la entrada de colonos angloamericanos que fueran católicos. La enorme frontera, la lejanía y la falta de recursos favorecieron que una mayoría protestante y esclavista se fuera apoderando del territorio, de manera que en las colonias privaba la ilegalidad y un ánimo separatista que se multiplicó. Todas las condiciones se acomodaron para que Texas se independizara del Estado mexicano. El gobierno envió una expedición al mando del general Santa Anna para someter la rebelión tejana. Santa Anna recuperó el fuerte del Álamo, pero al mismo tiempo, Texas declaró su independencia. El país entró a uno de los periodos de mayor inestabilidad económica del siglo. Para la década de 1840, la desigualdad entre México y Estados Unidos se había ensanchado. La población norteamericana llegaba a los 20 millones, mientras que México apenas rebasaba los 7 y carecía de elementos para enfrentar a un país con grandes recursos humanos y materiales. En 1845, Texas aprobó la oferta norteamericana de unirse a Estados Unidos y en 1846 este país declaró la guerra a México sin otro argumento que la conquista de nuestro territorio. Para enero de 1847, Nuevo México y California, poco poblados y casi sin defensa, habían sido anexados a Estados Unidos. El ejército mexicano, mal comido, mal armado y desmoralizado por la superioridad del enemigo, se mantuvo en la lucha contra soldados bien preparados y aprovisionados, lo que hizo su sacrificio casi inútil. Después de 4 derrotas en el Valle de México, Santa Anna ordenó el retiro del ejército de la capital, pero entonces fue el pueblo quien defendió la ciudad ante el avance enemigo, lo que produjo un río de sangre y la declaración del estado de sitio. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. México había perdido la mitad de su territorio. Nicholas Trist, enviado por el presidente James Polk para negociar la paz, confesaría a su familia: en todas las conferencias sentí vergüenza ante la maldad de la guerra, porque fue un abuso de poder de nuestra parte. El país, disminuido en su territorio y empobrecido, se dio a la tarea de restaurar la república, pero sin poder consolidar un gobierno estable.
Entonces surgió de nueva cuenta Santa Anna como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santa Anna para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de dos presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Montfort y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma. Nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros: los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal, pero salió triunfante y fue electo presidente. Pero la paz se negaba a llegar. Los conservadores victimaron a varios líderes liberales y conspiraron desde Europa. Llegaba el tiempo del Segundo Imperio. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorenzés, confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30,000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después, y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente,
Maximiliano era un liberal convencido, y al poco tiempo de ser coronado, anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la Iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió, y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones en donde 3 liberales se enfrentan por el poder: Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. A la muerte de Juárez, lo sucede en la presidencia otro liberal, Sebastián Lerdo de Tejada, reelegido en 1876. Pero Porfirio Díaz, destacado militar contra la intervención francesa, lo desconoce, lo mismo que José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que declara nulas las elecciones por fraude. Al final, el 23 de noviembre, Díaz ocupó la Ciudad de México al frente de un ejército y una semana más tarde asumía la presidencia. El hombre fuerte que México buscó desde 1821 había llegado. Después de 50 años de turbulencia política y militar, la paz y el anhelado progreso parecían por fin alcanzables. La paradoja es que Porfirio Díaz, mientras no tuvo el poder, luchó contra la reelección. A la postre, él haría de la reelección un instrumento para instaurar una dictadura de más de 30 años.